móvil o no es el 80% móvil. Lo que es cierto es que hoy están muy lejos de poder acceder a la canasta básica, a los alimentos, a poder acceder a los servicios. La discusión de fondo es esta. Y de hecho, cuando nosotros presentamos el proyecto, que ahora sacamos el dictamen en la Comisión de Previsión, tiene 3 puntos. No lleva así tal cual es el 82% móvil, sino que lo que dice es, vamos a aumentar la mínima de 895 a 1230, que no resuelve el problema, pero es mucho más plata para que los jubilados puedan tener y acceder. Aquellos que no están en la mínima, que durante años fueron rezagados y quitados de la posibilidad de tener algún tipo de movilidad, tengan una recomposición de sus saberes, según el caso Badaro, según el caso Sánchez, por el índice de salarios. Y el tercer punto tiene que ver con que la movilidad no sea como es hoy, que está atada a recursos, a la cantidad de beneficiarios que hay en el sistema, digamos, que es bastante intricado para que el jubilado pueda entender cuánto va a tener de movilidad cada 6 meses, sino que está atado al índice de salarios. La discusión de esto es una discusión, yo creo que hasta más de fondo como sociedad, porque hoy nos encontramos con que no hay recursos, cómo vamos a pagar esto, Qué bueno, pero de qué perdón, manera. eso me parece que es importante saberlo porque si no también le estamos prometiendo a los jubilados algo que después no lo vamos a poder sostener en el tiempo. Entonces me parece que sí es importante saber desde dónde vamos a estar financiando, porque la realidad es que hoy el sistema no está, me parece. Habría que discutir bien también desde dónde salen los fondos. Que precisamente, Luisa, y coincidiendo, me parece que acá hay algo en lo cual nadie puede desconocer o no estar en pleno acuerdo, que la situación del jubilado es mala. Es cierto, sí. Y en términos de lo que a veces se dice que es historiar, ¿no? Es decir, quienes demandamos penalmente a Cavallo, a Menem, a De la Rúa por el descuento del 13%, tenemos por lo menos alguna antigüedad respecto al tema para decir que no estamos reivindicando el pasado cuando uno plantea que esto mejore de alguna forma, sino todo lo contrario. Y me parece que este es el problema a dilucidar y la necesidad de acuerdos en este sentido. Nosotros elaborábamos hace pocos días la canasta del jubilado y nos daba alrededor de 2.000 pesos, ¿no? Entonces, metodología más, metodología menos, yo recordaba a Benjamin, ¿no? La condición subjetiva, es decir, si yo le puedo decir a un jubilado que incorporamos más, que el sistema está mejor y demás, pero ese jubilado, José Pérez, me dice, pero yo no puedo pagar el alquiler, no puedo comer, en realidad sirve de muy poco lo que le pueda estar diciendo. Entonces me parece que estamos en un punto donde esto afloró en la sociedad, afortunadamente está en la agenda política, y necesitamos ahora del acuerdo de los sectores políticos para poder resolverlo. En 2 planos, la coyuntura, el actual jubilado, y en lo que señalás, que a mí me parece muy apropiado, es decir, tenemos que ir a una fórmula en términos de lo estructural que no puede, y a mi criterio no admite discusiones binarias. Es decir, y me pareció que en muchas discusiones de los últimos días, algunas descalificatorias, y esto realmente no sirve, se decía, bueno, con la plata del ANSES no se puede hacer o con la plata del ANSES hay que hacer. Cuando hoy tenemos un sistema que estrictamente no se provee exclusivamente de la relación del trabajador con el sistema, es decir, no proviene del trabajo, es decir, hay una enorme cantidad, creo que alrededor del 48%, 50% de recursos que provienen del ciudadano en general y aún más de aquel que nunca se va a poder jubilar. Yo daba el ejemplo a veces para combatir la xenofobia en estos temas, sí, que, por ejemplo, hermanos bolivianos que trabajan esclavizados en muchos casos por argentinos en talleres clandestinos en nuestra Buenos Aires querida, y que nunca se van a poder jubilar y que le echamos la culpa cuando van al hospital y sí, de los gastos que... Cada vez que compran un paquete de yerba, una botella de leche, un paquete de cigarrillos, nos están pagando la jubilación a un argentino. Por eso digo, son los temas que hay que ver cómo los resolvemos hacia el futuro, los de ellos y los de nosotros, es decir, la integración necesaria. Ahora, obviamente que el recurso, si vamos solo a la olla de ANSES, podemos decir que tal vez no alcance. No va a alcanzar. Pero
tenemos alternativas. Es decir, ¿qué pasó con los aportes patronales cuya quita hizo Cavallo allá por el 95? Bueno, ¿esto está contemplado en el dictamen que salió, Fernanda? Mira, en realidad nosotros está contemplado cuando se pensó la posibilidad del dictamen, y la idea era que en la Comisión de Presupuesto termináramos de cerrar el financiamiento también con acuerdo del oficialismo. Lamentablemente el oficialismo nunca convocó a la Comisión de Presupuesto, por lo tanto en el dictamen tal cual no está, pero sí está pensado. Y te voy a decir nosotros cuánto estimamos que esto va a costar. Creemos que está de cerca de entre los 30.000 y los 35.000 millones de pesos anuales. ¿Qué hay recursos que se pueden sacar? De hecho, superávit del ANSES, recursos que tienen que ver con la disponibilidad del Fondo de Garantía, también intereses del Fondo de Garantía. También hay proyectos sobre las sumas no remunerativas, que deberían estar incorporadas, ser sumas remunerativas para que esto mejore la cantidad de la contribución. Pero nosotros nos dimos una discusión en esta línea, nos dimos una discusión en dos plazos. En el inmediato plazo tenemos que resolver el problema de los jubilados, que tiene que ver con ya que muchos de ellos se están muriendo porque no tienen la posibilidad de acceder por lo menos a una calidad de vida digna. Y en el mediano y largo plazo, que esto es largo plazo, no puede ser más de un año, rediscutamos el sistema previsional de Argentina. Porque no solamente tenemos el problema de las contribuciones, etcétera, sino que tenemos un problema de un aumento de la esperanza de vida, el 40% del mercado de trabajo está en negro, los 10 últimos años de salarios no son los mejores salarios como estipulábamos hace 20 años atrás. Digamos, todo esto hay que redefinirlo y nos tenemos que dar un debate como sociedad, ¿cuál es el mejor sistema previsional? Porque lamentablemente, si uno ve la historia, ustedes lo van a saber mejor que yo, pero si uno ve la historia, siempre que hubo una reforma del sistema, no tenía que ver con mejorarle la calidad de vida a los jubilados, sino de ver cómo se paliaba el déficit de los gobiernos de turno. Fue la privatización de los 90, no querían cargar con ese pasivo, entonces dijeron, bueno, listo, nos lo sacamos de encima y lo resolvemos de esta manera, privatizando con el mayor saqueo que hubo en la Argentina con las FJP. Con el mejor negocio que hicieron las FJP, porque cuando tenían que hacerse cargo de las jubilaciones, ya se las sacamos y no tenían que hacer. Fue ganar o ganar. En el 2008 tenemos la misma situación. En vez de cambiar el sistema, traspasar los fondos de FJP al ANSES para mejorar la situación de los jubilados y rediscutir si tiene que ser autárquico el ANSES, digamos, todas estas cuestiones que estaban en agenda, no, era simplemente para paliar el financiamiento del gobierno. Entonces, pero solamente porque también se incorporaron 2,5 millones más de jubilados que no tenían posibilidad de jubilarse. Digo, pero eso no tuvo que ver con la reforma. Lo que digo es cuando nosotros pensamos en una reforma en largo plazo, no tiene que ser una política de un gobierno. Tiene que ser una política de consenso de toda la sociedad para que dure en el tiempo, ¿no? La moratoria, a veces cuando se empaña la discusión, se pierde perspectiva de los propios logros de un gobierno, ¿no? Es decir, por ejemplo, haber incorporado una masa importante de gente que había quedado fuera por la crisis. Y que es casi la mitad, 2,5 millones. Digo. Así es muy significativo. Ahora, por eso, y coincidiendo que la discusión de la seguridad social, primero que se está dando en el mundo, porque ha terminado un modelo que es el modelo instalado en la posguerra, ¿no? Es decir, en la posguerra se instala, la guerra surge como una solución dentro del sistema para la crisis del 29, ¿no? Es decir, esas soluciones terribles que tiene nuestra humanidad, o los deshumanizados. Sí. Y ahí se instala un criterio de seguridad social y estado de bienestar que ha concluido. Hoy lo estamos viendo en el mundo porque tenía dos pilares básicos, que era plena ocupación y sociedades con pirámides jóvenes. Estas dos cuestiones ya no existen más la irrupción de la tecnología, la robótica, etcétera, etcétera. Todo eso lo tenemos que debatir. El problema es que en Europa, los países centrales, se está debatiendo con jubilados en línea de flotación. Y acá los tenemos abajo del agua. Sí. Entonces me parece que por eso yo requiero y siempre digo, depongan oficialismo, oposición, oposición, oficialismo, cuestiones circunstanciales o importantes en términos políticos en cuanto a diferencias, y tratemos de buscar la mesa de consenso para este tipo de cosas. En España ocurrió con el Pacto de Toledo, cuando había entrado en crisis la seguridad social muy profundamente, y se logró un acuerdo que se mantiene hasta hoy y que se está rediscutiendo hoy. Esperemos que lo podamos hacer también en Argentina, es decir, para la coyuntura y para el futuro. Bueno, venimos enseguida, hacemos una pausa y yo insisto otra vez, volvamos sobre las fuentes de financiamiento para ese 82%.